Continuando con la explicación del ejercicio 8 de la página 15 de nuestro texto en la materia de física, en esta figura donde nos está diciendo el siguiente enunciado, nuevamente aclarando que aquí hay unos códigos para entrar en YouTube, para poder observar en caso de que tuviesen alguna duda, alguna incógnita, y así poder facilitar la resolución de nuestro ejercicio, porque aquí al lado hay otro ejercicio similar para que resuelvan ustedes. Entonces, este es nuestro esquema inicial, que nos está dando dos masas de 16 kilogramos el primero. Esta es la masa 2. Y de 8 kilogramos el primero. Esta es la masa 2 de 16, que está aquí los datos, ¿no? En nuestro enunciado dice calcular la aceleración. La aceleración es la incógnita. Y la tensión del sistema, la tensión de los dos, hay que calcular de los dos lados. De la masa 1 y la masa 2 no existe rozamiento. Dice, no, aquí hay un ángulo de 74 grados que está la inclinación que nos da nuestro ejercicio. Para empezar a realizar nuestro ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es colocar las fuerzas internas, porque en realidad nuestro esquema de nosotros es este de aquí. ¿Ya? Ahora de este esquema sacamos todas estas fuerzas internas. Todas esas fuerzas internas en donde el peso, lo primero que entra aquí es el peso. Este tiene peso dirigido que vamos a representar con vectores o con fuerzas dirigido hacia abajo. Por eso está así aquí. Como es masa 1, es peso 1. Hay en cuerpos flexibles existe la tensión, automáticamente aparece como resistiendo a la ruptura de ese cable o de esa cuerda, entonces que se simboliza con T mayúscula y tiene ese sentido. Acá también al otro lado tenemos también la tensión y tiene este otro sentido. Luego también tenemos el peso en el otro bloque, que está dirigido siempre hacia abajo, aunque el bloque no está en posición horizontal ni vertical, como en este caso estaba en vertical, este está inclinado. Igual su peso está en dirección siempre hacia abajo, ¿no? Entonces, pero como es un cuerpo que está en dirección hacia abajo, está en un plano inclinado, entonces se hace proyecciones de este peso en los ejes de coordenadas en el plano aquí. Los ejes de coordenadas para nosotros es esto, en donde X está aquí y Y está aquí, pero en un plano inclinado se adapta de esta manera. Nuestros ejes X son este de aquí, que es la paralela al plano inclinado, por eso es X aquí, y este tendría que ser Y, ¿no? Y nuestro peso está así. Así está nuestro peso, ahí está. Ese sería el peso número 2. Este sería nuestro peso número 2, ¿no? Entonces, esto vamos a tener que proyectar aquí en los ejes X. Aquí. Eso es lo que ha hecho la figura aquí. Fíjense, este es X, la paralela al plano inclinado es X y este de aquí es Y. Entonces, en donde esto de aquí, esta fuerza que es el peso, se hace proyecciones en paralelogramo polígono, haciendo una figura cerrada aquí. Fíjense que aquí hay un triángulo, que este ángulo de aquí que es 54, 74, que es este de aquí, el mismo ángulo aquí, se proyecta acá, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay una reacción apoyada en la superficie, pero que no va a afectar en el movimiento, ¿no? Porque ¿qué fuerzas afectan? Las que están en la dirección del movimiento, y esos son cuáles. Este es vertical, entonces todas las fuerzas verticales afectan el peso, la tensión. Este es inclinada, todas las fuerzas inclinadas afectan al movimiento y este no es inclinado. Es perpendicular al plano de apoyo, entonces ni esto tampoco, entonces no va a afectar en su movimiento de este cuerpo. Este tampoco, los únicos que van a entrar es esta tensión y el peso 2 en X, ¿no? Entonces esa sería nuestra figura. Luego, después de explicar esa figura, pasamos al cálculo de los pesos, porque nuestro ejercicio nos da solamente masa. Sumamos la masa aparte, estas dos masas, para totalizar los dos, ¿cuál sería de todo el sistema? 16 más 8 son 24 kilogramos. Calculamos con estas masas los pesos. Entonces, peso 1, para el peso 1 tengo 8 gramos de masa
y la constante de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando estos dos es 78.4 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es newton. Ese sería el valor del peso número 1. El peso número 2 tiene masa 2 que es 16 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando estos 256.8 newton. Muy aparte de estos dos pesos que nos van a servir, va a entrar también el peso en X. Para el peso en X hay dos fórmulas, peso en X y peso en Y, para poder calcular. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Peso en X se debe multiplicar el peso con la que se está trabajando, en este caso es el peso 2. Si fuera el 1, colocáramos aquí 1, pero en este caso es el cuerpo 2 aquí. Este es cuerpo 2, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque peso 2. Por seno de 74 grados. Si es peso en Y que yo necesito, pero no necesito ahorita, entonces lo único que voy a calcular es peso en X, porque aquí la fuerza vamos a necesitar para utilizar. Entonces colocamos aquí peso en X, aquí está. Peso en X es igual al peso 2 por seno de alfa. Sustituyendo valores, el peso 2 es 156.8 newton por sin de 74 grados, que es el ángulo que tenemos aquí. Aquí que es lo mismo de acá, ¿no? Entonces, multiplicando estos dos factores tenemos 150.7 newton el peso en X. Con estos tres valores empezamos a trabajar para calcular nuestra primera incógnita, que sería la aceleración. Aquí. La aceleración en todo el sistema. Entonces, para hacer la aceleración tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerza se va a sumar? El peso 1 y peso en X. ¿Por qué? Porque este plano tiene esta fuerza, esta vertical tiene esta fuerza, las tensiones también, pero como ambos son iguales se simplifican, entonces los únicos que van a entrar son estos dos. El sistema está moviendo para este lado, entonces yo estoy haciendo que mueva aquí. Uno tiene que escoger y elegir en qué dirección se va a mover. Entonces yo elegí para este lado. Todas aquellas fuerzas que están en dirección a este movimiento son positivos, las que están en sentido contrario son negativos. Entonces hacemos nuestra sumatoria. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa total por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos? Hemos dicho que es el peso 1, que es negativo, está aquí. El peso en X es positivo porque el movimiento está así. El peso 2 en realidad es la que está jalando al peso 1, es positivo, es igual a la masa total por la aceleración. Despejamos la aceleración de acá, la masa pasa a dividir aquí, luego transposición de miembros, entonces sustituimos valores. Peso 2 en X tenemos aquí 150.7 menos peso 1 que está aquí. Peso 1 es este, 78.4 newton, dividido entre la masa total que hemos sacado aquí, 24 kilogramos. La aceleración resta de estos dos y dividido con eso sale 3 metros sobre segundo al cuadrado, porque este newton es igual a, aquí está, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Ese kilogramo se simplifica y queda solamente esta unidad. Esa sería la aceleración de todo el sistema, ¿ya? Porque están unidas con una cuerda. Ahora calculamos la tensión. La tensión solamente vamos a calcular en cada cuerpo. Eso quiere decir que en el cuerpo 1, por ejemplo, va a entrar a la sumatoria el peso 1 y la tensión. El peso 1 es negativo porque el movimiento está así y la tensión es positivo. Veamos. Sumatoria de fuerza igual a la masa 1 porque ahora estamos trabajando con la masa 1 por la aceleración. La tensión es positivo porque el movimiento está así y el peso es negativo porque está estirando hacia abajo. Es igual a la masa 1 por la aceleración. Despejamos de aquí el peso 2, llevamos al otro lado. Si aquí es negativo se va con signo contrario. Sustituimos valores. Tensión es igual a la masa 1 que es 8 kilogramos por la aceleración que hemos terminado de calcular, 3 metros sobre segundo al cuadrado, más el peso 1. El peso 1 está por acá. 78, peso 1, 78.4 newton. Sustituyendo, pasamos a multiplicar 8 por 3, multiplicamos 24 más 78.4, sale 102 newton. Ese sería el valor de esta tensión, es decir, en nuestro sistema es este. La otra tensión acá. El sistema es así, este es positivo y este es negativo. Colocamos aquí
Sumatoria de fuerza igual a la masa 2 por la aceleración. La tensión es negativo más el peso 2 en X positivo igual a la masa 2 por la aceleración, ¿no? Entonces, despejamos, nuestra tensión queda negativo, es igual a la masa 2 por la aceleración. Este de aquí pasa con signo contrario, es negativo. Sustituyendo valores, 16 sería la masa 2. La aceleración es 3, que es la que hemos calculado por acá. ¿Dónde está? Por aquí. Menos el peso 2 en X, que es 150.7, que es aquí. Sustituimos. Ahora multiplicamos estos dos y restamos con este. Sale 102, 102, pero sale negativo. En este caso de que la variable que nos pide calcular es negativo, debemos de multiplicar por menos 1, quedando esto positivo y el negativo pasa a este otro lado. ¿Qué significa este negativo? Que el movimiento que nosotros escogimos aquí es erróneo, que el movimiento era hacia arriba. Eso es lo que significa. Debía haber sido el sentido hacia el otro lado. Bueno, esperamos que estos ejercicios que se ha explicado les ayude para resolver los ejercicios en nuestro texto que están indicados en las diapositivas, las páginas que se va a desarrollar.